34, 33 ahí. Hay una, hay una lista de 86 personas y participan 34. ¿Qué tal? Son muy inteligentes. Ya los voy a ver. ¿Cuándo vamos a rendir el parcial? Vamos a rendir un parcial antes de irnos al receso de las fiestas. Va a ser la primera semana de diciembre. De todo lo avanzado. Así que ya les estoy avisando. No está mi celular, pero el sábado vamos a fijar la fecha. Será pues creo que jueves 4, puede ser. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Estaba viendo de que no les había enviado. Lo que pasa es de que quise enviarles y no pude. Había algún problema. No sé si en mi computador, la red, no sé, pero no pude enviarlo. Y ahora estaba revisando y no les he enviado, pero vamos a revisar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el modelo, donde efectivamente estamos analizando qué es lo que está pasando en un punto al interior del sólido rígido. Ese sólido rígido, ¿no es cierto? Tiene, de acuerdo a nuestro modelo, no tendría que tener deformación, pero en realidad sucede de que hay deformaciones. ¿Y qué son esas deformaciones? Internamente, los, los cristales se deslizan y es por eso que hay una cierta deformación. Cuando la deformación, estamos dentro del campo elástico, esa energía interna de deformación que está almacenada es devuelta por el material. Obviamente que lo que sucede es de que hay un calentamiento porque hay un frotamiento de las estructuras cristalinas y es cuestión de un poco de tiempo para que eh, esa deformación vuelva a la condición inicial, es decir, que vuelva a al origen de donde habíamos partido. Sin embargo, cuando oh, se supera ciertos límites, esas fuerzas de atracción que hay entre los cristales, porque cuando se deslizan, automáticamente los átomos vuelven a tener un equilibrio y vuelven a restablecer sus fuerzas de atracción o de repulsión. En el metal, esas fuerzas son grandes y por eso es de que los metales soportan solicitaciones grandes, como es el caso del acero. Pero más allá, cuando produzco determinadas deformaciones que pasan un determinado límite que el material puede soportar, allí van a haber deformaciones permanentes. Y esas deformaciones permanentes va a hacer de que esa estructura cristalina pierda esa su cohesión y van a haber espacios, van a haber grietas que son pequeñísimas, pero que en el transcurso de las solicitaciones eso se va agrandando y de ser microscópicas pasan a ser macroscópicas, la fisura se ve, la grieta se ve y el colapso de la pieza es irreversible. Este es el problema. El problema es de que cuando se producen determinadas deformaciones que pasan el límite elástico y pasan a la zona del campo plástico, allí es donde van a aparecer grietas que van a ser irreversibles y la rotura de la pieza está más que anunciada. Y es por eso que nosotros decimos, ¿no? Elasticidad
y plasticidad. Porque ¿en qué zona vamos a trabajar? ¿En qué zona vamos a establecer los mecanismos del dimensionamiento? No es lo mismo un componente estático que un componente dinámico. El componente estático sí está en equilibrio, las fuerzas está bien, no hay problema. Pero cuando voy a establecer el equilibrado dinámico, tengo que cumplir primero con que sea estático y además que cumpla el equilibrado dinámico. Y ese equilibrado dinámico es una función de masas por velocidades al cuadrado. Y el problema es, nuestras máquinas, las turbinas a gas, giran a velocidades muy altas. Es muy común trabajar entre 5.200, 5.400 RPM por minuto. Una turbina hidráulica, oh, una turbina hidráulica gira a 1.500. ¿Por qué? Porque por la velocidad de sincronismo. Dos par de polos. Constructivamente son máquinas lentas. En cambio, 1.500 RPM, 1.000 RPM, 500 RPM. Con un par de polos estoy con 3.000 RPM. Con 1.500 son 4 polos. Con 500 tengo 6 pares de polos. Uy, y entonces ahí hay que buscar otras soluciones constructivas. El rotor es de polos salientes, en cambio, en las turbinas de gas, en las turbinas de vapor, los rotores son cilíndricos. Entonces, pero eso es una parte de la electrotecnia. Lo que estamos mirando es de que desde el punto de vista mecánico, esas rotaciones van a producirnos de que vamos a almacenar energía interna de deformación ciclo a ciclo, ciclo a ciclo, ciclo a ciclo. Y si ese ciclo entra a un ciclo de histéresis y se expande, uy, se va a romper la pista. Y es para esa dirección que vamos a ir y vamos a empezar a analizar qué es lo que va a pasar internamente con el material. Bien. Miren, son 5:30 y sigan apareciendo los jóvenes. Estos son los últimos que voy a recibir. Cristian Aima, Miguel, Miguel Fernando Camacho. Wow, Miguel Fernando Camacho, Miguel Camacho aparece por todos lados. Bien, porque voy al final del curso voy a tomarles lista. Hay 39 de 86, una barbaridad. Lo están tomando muy a la ligera, jóvenes, y la cosa no es así, porque al final se les va a otorgar un título que va a otorgarles la licencia de ejercer la profesión, porque al final de cuentas eso es lo que avala un título. ¿Estarán aptos? Uy, entonces van a ir y van a buscar trabajo y van a ir tumbo a tumbo. Pero, ¿y qué es lo que pasó cuando un cuerpo rígido fue sometido a una solicitación de un conjunto de fuerzas?
Entonces, para analizar, hemos visto de que lo descompongo en la componente derecha y la izquierda, y entonces puedo asociar a esa fuerza una solicitación de cualquier punto del sólido rígido. Y lo tengo que asociar con el tensor de tensión, que voy a elegirlos de acuerdo a mi conveniencia. Ah, pero ese tensor de tensiones lo había podido descomponer en el tensor simétrico y el asimétrico. Pero ese tensor internamente no es que el cuerpo sea rígido en forma infinita, sino que internamente tiene una deformación. Y de la misma manera que hemos buscado el tensor, buscamos qué es lo que va a suceder en un infinitésimo del sólido rígido. Y allí hemos deducido y hemos encontrado de que también había habido un tensor de deformaciones. Pero ese tensor de deformaciones está vinculado al tensor. Es decir, si estoy mirando el componente solamente simétrico, encuentro de que las deformaciones en la dirección E1, E2, E3, que están relacionadas directamente con el EX, deformación en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, y les dije que íbamos a hacer el ensayo y no me he conseguido mi probeta de ensayo, pero la vamos a hacer en cualquier ratito y la van a ver. Porque lo que sucede es de que cuando deformo en una dirección, en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, disminuyen los valores. Y entonces había habido una deformación volumétrica. Y ahí está el problema. Y ahí está cómo tenemos que ingeniarnos para poder entender el verdadero problema de la resistencia de los materiales. Tengo, tengo dos personas. Bien, como les dije, ya no van a entrar porque está muy tarde. Entonces, fíjense, hay un vínculo entre el tensor tensión y el tensor de formación. Y lo que estamos mirando es cómo estas fuerzas están produciendo solicitaciones al interior del sólido rígido y por consiguiente es lo que estamos analizando como la resistencia del material, porque el material se resiste a esas solicitaciones, a esas deformaciones. En el color rojo, las fuerzas aplicadas; en el color azul, las deformaciones que producen esa fuerza al interior del sólido rígido. Es decir, de que ese vínculo que hay entre tensión y deformación es, es una consecuencia. La deformación es una consecuencia de la aplicación de una fuerza. De que no la veamos, de que no la percibimos, porque puede ser microscópico, es otra cosa.
Pero ahí está. Y luego vamos a ver una característica del acero, el módulo elástico del acero, que es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo que se lo entiende como si fuera un esfuerzo. La tensión en un punto del sólido rígido se define como el límite de la fuerza aplicada, ¿se acuerdan? Sobre una pequeña región en un plano pi, que contenga el punto y que esté dividida por el área de la región. Cuando esa área tiende a su límite a cero, por definición, esa va a ser la definición de tensión. No es lo mismo que una presión. Presión es fuerza sobre superficie. Sí, el esfuerzo va a ser cuando esa región se vuelva muy pequeña. Díganles a los malcriados esos, por favor, de que no los voy a recibir y que no insistan y que no nos perjudiquen. La tensión en un punto de ese cuerpo rígido, entonces, fíjense bien, ese es el límite. Tensión es límite. Presión es fuerza sobre superficie. Presión es macro. Tensión es micro. En la teoría lineal de la elasticidad, la pequeñez de las deformaciones es una condición necesaria para asegurar que existe una relación lineal entre los desplazamientos de la estructura cristalina con la deformación. Bajo esas condiciones, la deformación puede representarse de una forma adecuada mediante el tensor de tensiones infinitesimal o tensor de pequeñas deformaciones. Y obviamente que hemos vinculado este modelo. Hay un vínculo entre tensión, entre el tensor de tensiones y el tensor de formaciones. ¿Y por qué recurro a este modelo? Porque eligiendo bien los ejes principales del tensor de tensiones, puedo eliminar los componentes tangenciales. Hago de que la solicitación sea perpendicular a ese plano. Y si es perpendicular a ese plano, no tengo componente tangencial. Y entonces ese esfuerzo lo voy a poder descomponer en las tres direcciones principales. Pero además lo voy a vincular a las deformaciones, donde E1, E2, E3 evidentemente están en la dirección X, Y, Z, pero este está vinculada con estas tres. Esta deformación en la dirección Y está vinculada con los tres esfuerzos, que es la resultante, en definitiva. Y esta deformación en la dirección Z va a ser una función de esto. ¿Saben qué? Los voy a recibir y los voy a poner con asistencia en rojo. Sé quiénes están molestando. Ya les he tomado nota. Díganles, por favor, que no me molesten. Yo no les estoy obligando a que pasen mi clase. Lo que es más, de 86 hay 39. Hay 41, 41. O sea, menos de la mitad. Aquí el que quiere viene y el que no quiere no viene, pues. El que quiere estudia, el que no quiere no estudia. Yo no les estoy poniendo el revólver para que vengan a pasar clase. No, no. Ya somos grandes. Algunos de ustedes son hasta padres de familias, ¿no? Porque son tan irresponsables de que hasta ese lujo se da.
¿Y quién los mantiene? Pues a usted. ¿Y quién mantiene a sus hijos? Wow. Creo que andamos por un camino equivocado, señor. Y entonces esta tensión tiene una correspondencia biunívoca, va y viene con la deformación. Porque cuando identifico la deformación, estoy identificando al tensor de tensiones. Pero nuestro modelo nos está diciendo, para que exista esta correspondencia entre tensión y deformación, de que el modelo tiene que ser lineal. Y ese modelo lineal es el que debe cumplir de que el material sea homogéneo, que es bien difícil de conseguir, ¿no? Tiene que ser, tiene que tener ese material la característica de ser isótropo. Como es homogéneo, es isótropo. Además, tiene que ser continuo. Es decir, en el acero, la composición química de toda la estructura de esa pieza tendría que tener la misma composición química, porque la colada de donde se lo ha obtenido, ¿sí? Me ha permitido sacar, por decir, todas las piezas del rodete de una turbina. Puede ser de un compresor, puede ser de una turbina, de una etapa. Lo que es más de repente es de todas las etapas, porque consigo el material y después el material lo corto para después tallar los diferentes alas. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Pero homogéneo, isótropo continuo. Es decir, que esa característica de homogeneidad y que sea continuo es importante. Pero ¿qué es lo que sucede? Como no puedo fabricar ejes de 5 metros, de 10 metros, de repente ese eje de 10 metros lo corto en 2 de 5. Y entonces ese eje tengo que acoplarlo. Y al acoplarlo, obviamente que tengo que hacer un buen dimensionamiento, porque ya deja de ser continuo, pero no puedo trabajar con un eje de 10 metros de longitud. Y entonces, eso es lo que hacemos, estructuras con pernos desmontables, y ahí aparece el famoso flange. Que por eso son, y por eso es que son eh, más robustos e inclusive sobredimensionados para evitar de que los problemas vayan a estar ubicados allí. Pero además, lo que decimos es de que la pieza tiene que ser prismática y no hay piezas prismáticas. En la teoría tratamos de que llegue a ello, pero tengo que poner pasadores, tengo que poner chavetas para acoplar, para poder transmitir un eje que pueda transmitir a otro eje. Coloco engranajes. Entonces la cosa, si bien en la teoría decimos, ¿no? El cuarto elemento que sea prismático, después tenemos que hacer el ajuste correspondiente porque tenemos que empezar a entender sobre la geometría de la pieza. Y entonces nuestro modelo lineal me dice que tiene que cumplir de que sea homogéneo, que sea continuo, que sea isótropo y además prismático. El mismo material y la misma sección.
Pero este tensor tiene que reflejarse de que sea un simétrico. Lo mismo, la deformación tiene que ser simétrico, porque el antisimétrico, que es el otro componente, lo es separado, pero además lo he vuelto cero, eligiendo bien los ejes principales. Y entonces de aquí sale la relación de que hay una función que me vincula estos esfuerzos con el tensor de formación. O sea, si quieren más, E1 va a ser función de sigma X, sigma Y, sigma Z, el tensor. La deformación en la dirección Y va a ser una función de la tensión X, de la tensión Y y de la tensión Z. Y es lógico. Si no hemos entendido esto, bien, hemos dado el primer paso, señores. Hemos entendido la resistencia de los materiales. ¿Qué sigue? Ah, ahí viene el tema. En ingeniería mecánica es frecuente plantear problemas elásticos para decidir un adecuado diseño de una pieza, de una estructura. En situaciones de interés práctico, no es necesario resolver el problema elástico completo, sino que bastará con plantear modelos simplificados y aplicar los métodos de la resistencia de materiales para calcular de forma aproximada las tensiones y las deformaciones. Y además, muy criteriosamente, me está indicando de que tengo que utilizar coeficientes de seguridad. Como mi procedimiento de cálculo es aproximado, entonces tengo que necesitar. ¿Y acaso hay un material homogéneo? Difícil. Un material homogéneo, miren a dónde los voy a llevar. Sería un monocristal. Y la tecnología me está llevando a monocristales para evitar rotura de maquinaria. Así que no se extrañen, van a poder encontrar. Y entonces, esas máquinas, obviamente que tienen tecnología, son más caras, pero, oye, se vuelven altamente confiables. Imagínense, imagínense los reactores nucleares. El reactor nuclear arranca y muy rara vez para. ¿Por qué? Porque es difícil controlar. Ah, pero entonces, ¿qué materiales voy a usar? Pero no es tan crítico, no se hagan problemas. Lo único que tienen que pensar es de que el metal en un ciclo de vapor, en un ciclo de Rankine, que tenga 570 grados de temperatura, ya 600 grados de temperatura. No le pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de los 700 límites del eutectoide, del punto más bajo. Y no, seguro que no voy a trabajar con ese material, voy a trabajar con un hipo. Y entonces las temperaturas van a llegar fácil a 900 o más, entonces 500, 600 grados de temperatura le hace cosquillas. Y son de altísima confiabilidad y de un diseño, pero muy, muy conservador. Cuando la geometría involucrada en el diseño mecánico es compleja, la resistencia de los materiales puede ser insuficiente y la resolución exacta del problema elástico es inabordable desde el punto de vista práctico.
pero ¿y eso cuándo se va a dar? Ahí está la cosa. Hoy en día estamos haciendo los diseños con computadora a través de los elementos finitos y utilizando el SolidWorks, pero hay que interpretarlo. Pero vamos a ver al final de que la diferencia entre lo que hacemos el diseño clásico y el diseño con el SolidWorks son estructuras un 2, un 3% o más pequeñas. ¿Qué significa eso? Si estoy utilizando coeficientes de seguridad de 50%, no es pues nada. Sin embargo, esos paquetes, esas formas de calcular, me permiten visualizar otros elementos que en el cálculo tan mudo no lo puedo interpretar. Para mí, esa es la riqueza. Vamos a ver los puntos de concentración de tensiones, pero en lugares bien claramente definidos. Y entonces, esos métodos aportan muchísima información que el ingeniero tiene que darse cuenta y tiene que utilizarlo. En estos casos se usan habitualmente métodos numéricos como el método de los elementos finitos para resolver el problema elástico de una manera aproximada. Un buen diseño normalmente incorpora requisitos de una resistencia adecuada del material. Es decir, estoy seleccionando materiales, pero aleaciones en realidad ni siquiera ya es acero, son aleaciones de acero. La metalurgia hizo su parte. Una rigidez adecuada, ya no es una rigidez infinita. Tercero, una estabilidad global y elástica. Los objetos sólidos que manejamos en la vida cotidiana son perfectamente rígidos. No son perfectamente rígidos, sino que se deforman cuando se le aplica un esfuerzo y respondan internamente con una fuerza recuperadora de energía interna de deformación que hace que tiendan a recobrar su forma horizontal. Miren, es el ejemplo típico y clásico de, de tensión con deformación. Tengo un resorte que en condiciones iniciales está en este punto. Cuando le agrego un peso, se deforma una magnitud X. Cuando duplico el peso, se deforma el doble. O sea, hay una correspondencia entre tensión y deformación. Independientemente las características constructivas del resorte, a las cuales asociamos nosotros en ingeniería mecánica como la constante K. Esa constante K depende del material y depende de la forma constructiva. No es lo mismo este resorte con el helicoide. No es lo mismo este resorte con el resorte de ballesta. Y entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando de que a un desplazamiento le corresponde una fuerza y es proporcional. A esa proporcionalidad lo denominamos como linealidad. Y el concepto de linealidad es muy utilizado en la ingeniería. Y
en esta área de la resistencia de los materiales es sumamente útil porque nos simplifica los modelos. Mire, para que sea lineal, tiene que cumplir dos condiciones. El concepto de superposición, es decir, ahí estoy superponiendo dos esfuerzos y estoy mirando de que la deformación que se está produciendo está dentro de esta pendiente. Esta pendiente va a ser la característica material y además va a ser la característica de cómo estoy solicitando esa pieza. El material y además la forma. Estos temas son sumamente importantes porque a través de la famosa linealidad, que es un concepto matemático, podemos interpretar los fenómenos físicos. Para que sea lineal, debe cumplir del principio de superposición. Es decir, si tengo dos fuerzas que me producen, dos desplazamientos que me producen fuerzas, o si quieren, fuerzas que me están produciendo desplazamiento, la suma de esas fuerzas tiene que caer dentro de esta recta. Acá está cruzado los ejes, pero es lo mismo, porque lo puedo interpretar bien. Para una fuerza F1, voy a la recta y voy a encontrar una correspondencia con su desplazamiento. Esta es la constante del resorte. Para una fuerza 2, es lo que me ha hecho ese ejercicio. Voy a conseguir este otro desplazamiento. Pero en realidad lo que estamos diciendo es una fuerza y otra fuerza. Dos fuerzas que es equivalente proporcionalmente. Esto es 1 más 1 tendría esta fuerza y tendría esta deformación. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo? De que este desplazamiento o esta deformación, ¿sí?, va a ser proporcional a la suma de esta fuerza más esta fuerza. Eso es lo que estamos entendiendo. Y puedo ponerle n fuerzas adicionales y el fenómeno va a estar incluido en esta pendiente. Y esta pendiente, indudablemente que podrá tener diferentes pendientes. A mayor rigidez, menor deformación. Pero no debería ser un vector. Aquí lo que ha cambiado, fíjense, aquí lo que ha cambiado es la rigidez, la pendiente. Y entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Si quiero construir, vamos a verlo ya. Para esta fuerza,
Miren, dependiendo los materiales, voy a tener deformación, diferentes deformaciones. Ah, y entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo mayor rigidez para conseguir la misma fuerza, miren, se me deforma menos, se me deforma menos, se me deforma. Y eso es lo que sucede. Si, por ejemplo, tuviera el acero, tuviera el cobre y tuviera el aluminio, entonces de allí salen estas propiedades y de allí sale la selección de los materiales que voy a utilizar para los diferentes, eh, para las diferentes piezas que voy a fabricar. Bien, vamos saliendo de esto. Los materiales que responden de esta manera son conocidos como materiales elásticos, lineales. La respuesta elástica lineal es muy común cuando las deformaciones son pequeñas. La ley del comportamiento elástico lineal es conocida como la ley de Hooke. En su aplicación más básica, describe el comportamiento de un resorte muelle sometido a una carga, donde decíamos de que la fuerza va a ser proporcional a esta constante K por el del desplazamiento, donde K es la famosa rigidez, la constante elástica propia de cada material y de cada, por consiguiente, eh, eh, elástico, resorte. Donde F es la fuerza aplicada, acá es una constante de proporcionalidad de que depende de las características del resorte, y X, el alargamiento del resorte. Diferencia entre la deformación, longitud de la fuerza aplicada al resorte y la longitud que tenía el resorte en el estado inicial de reposo. Una constante elástica es cada uno de los parámetros físicamente medibles que caracterizan el comportamiento elástico del sólido deformado. A veces se usa el término de constante elástica para referirnos a los coeficientes de rigidez de una barra o de una placa elástica. Y tengamos cuidado con identificar esas constantes. Vamos a definir 6. Un sólido elástico lineal es isótropo y queda caracterizado mediante las constantes elásticas. Uy, entonces necesitamos conocer las constantes para darnos cuenta qué es lo que se va a producir con la deformación. Debido a la linealidad, se prueba el comportamiento de un material elástico homogéneo, isótropo, que está caracterizado para solo dos constantes elásticas. En diversos campos es común las siguientes constantes. Estoy utilizando, miren, comportamiento elástico homogéneo isótropo caracterizado por dos constantes elásticas. Va a ser E, el modo longitudinal, y G, que va a ser el módulo transversal. En ingeniería estructural, el uso más frecuente es el módulo elástico longitudinal y el coeficiente de Poisson. También se usan los conceptos equivalentes de E y G, pero este mu es la relación entre la deformación longitudinal con la transversal. Es mejor todavía la transversal sobre la longitudinal. Y para los diferentes aceros tienen valores. Y esos valores me dicen, si tengo determinados valores, voy a conocer la tecnología con la que estoy fabricando ese acero. Porque estas constantes vienen acompañados en los brochures de los fabricantes. ¿Qué son los brochures? Son las características técnicas que el fabricante te garantiza de su material. Y eso es un documento público
Es un documento que está en la net, en la red. Fabricante Pirelli. Entonces te van a decir todas las características de sus materiales. Y entonces vos vas a poder comparar fabricantes, pero lo más importante es de que vos vas a seleccionar por sus atributos ese material. Que te cueste más caro o menos caro. Claro, no es lo mismo utilizar un acero inoxidable para el manubrio de mi bicicleta y otra cosa es seleccionar un acero inoxidable para el ala de una turbina. Wow. Entonces, obviamente que de las solicitaciones a la que va a trabajar esa estructura, tienen que definir las características del material. Esas características del material están relacionadas a la homogeneidad, principalmente, y lo que te está diciendo es cuál es el origen de ese tu material. Porque si no, estás caminando como un cielo y sin bastón todavía. Pero miren, en ingeniería estructural decimos el módulo elástico, el módulo de Young, el módulo transversal, el módulo elástico o el módulo transversal G. Este es para la tracción y este es para la torsión. En termodinámica de los sólidos deformables, resulta muy útil escoger un par KG, formado por el módulo de compresibilidad isotérmica K y el módulo elástico transversal G. Miren, ya aumentamos una más. Y aquí todavía podemos aumentarle, pero ¿y cuáles son los que vamos a utilizar? Los coeficientes de la M, el lambda y el B, que aparecen en el desarrollo de Taylor de la energía libre de Elpo. Y entonces nos vamos a complicar. ¿O hasta dónde lo vamos a simplificar nuestro cálculo? Ahí está el compromiso. Así tenemos, miren, 2, 4, 6, 7. 6, perdón. La volumétrica. Dos cualquiera de ellas caracterizan completamente el comportamiento elástico del sólido rígido. Es decir, de que hay combinaciones entre estos pares que con solamente definir dos puedo definir los otros 6. Es decir, dado cualquier parámetro elástico de un material, se puede expresar como una función cualquiera de dos de los parámetros anteriores. Este para mí es más que importante. Y si tengo que elegir otro más, de repente elegiría el mu. El G, el volumétrico y los otros. Obviamente, todos estos pares de constantes elásticas están relacionados entre sí. Y vamos a ver aquello. La ley de Hooke de las constantes elásticas y las constantes elásticas. La ley de Hooke establece una relación lineal entre tensión y deformación y su expresión está relacionada para deformaciones específicas lineales. Y entonces decimos de que la deformación va a ser igual a un coeficiente alfa de proporcionalidad con la tensión. Espérenme un ratito, voy a prender la luz. Pero este coeficiente alfa de proporcionalidad es un problema. Entonces, lo que hacen es de una forma muy objetiva, eh, tratan de resolver el planteamiento de este problema.
Y lo que hacen es, este coeficiente de proporcionalidad lo tiran al otro lado. Está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces 1/alfa, sí lo vamos a definir como el coeficiente de elasticidad propio del material, donde alfa es un coeficiente de proporcionalidad entre las tensiones normales y las deformaciones específicas que originan las mismas. Esta forma de expresar la ley de Hooke es mucho más conveniente, donde la tensión va a ser igual al producto del módulo elástico por E, o 1/alfa E. El coeficiente alfa es un coeficiente de deformación y conceptualmente corresponde a la deformación específica originada con una tensión unitaria. Su valor depende de las características mecánicas de cada material y su magnitud es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, cuando hago el inverso, 1/alfa, el inverso, es por eso que aparece el módulo elástico grande para el acero 2.1 por 10⁶. Por eso, a ver. Sí, no queda otro. Por eso se refiere utilizar el inverso. Alfa, digo que es igual a E, 1/E. Pero E, entonces, el módulo elástico va a ser igual a 1/alfa. Y entonces, esa ecuación de Hooke se transforma de esta forma que, convirtiéndola 1/alfa, ¿no es cierto? Que convirtiéndola me va a dar esto como resultado. Sigma, el esfuerzo. No hablo de tensión, prefiero hablar de esfuerzo. Va a ser proporcional a una deformación por el módulo elástico, si quieren el módulo elástico por la deformación, donde la constante se denomina el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal, y dentro de ciertos límites es constante para el mismo material. El módulo elástico E es el más importante de las constantes elásticas. Si suponemos que la deformación es unitaria, entonces resultaría de que el esfuerzo, la solicitación, sería igual a E, al módulo elástico. Ah, ¿eso qué me está queriendo decir? Me está queriendo decir de que dimensionalmente el módulo elástico tiene o es equivalente a las mismas unidades de la tensión, del esfuerzo. El módulo de elasticidad se interpreta como la tensión nominal que da origen a una deformación específica unitaria. Tensión que produce alargamiento o acortamiento según sea el caso, igual a la longitud unitaria. Si es tracción, si es compresión. Y entonces, fíjense bien, en el límite, cuando la deformación es unitaria, el esfuerzo se convierte como un equivalente del módulo elástico, del módulo longitudinal. Módulo de elasticidad transversal. Cuando se trata de distorsiones puras, la ley de Hooke tiene la expresión similar. Y entonces, esta distorsión va a ser igual o va a ser proporcional a un esfuerzo dividido el módulo elástico transversal. En este caso, vincula las tensiones tangenciales con la distorsión de la siguiente forma. Donde G denominamos como el módulo de elasticidad transversal, que es la segunda constante elástica. Puede ser imaginativo como el valor de la tensión tangencial que origina una distorsión unitaria.
hay una rotación, hay una distorsión de los cristales. Si la distorsión es unitaria, entonces el esfuerzo tangencial sería equivalente al módulo elástico transversal. Por analogía, analizó bajo el mismo concepto. Bien, está definida la segunda constante. Coeficiente de Poisson. Este Poisson está por todos lados, ¿no? Está también en calor. Esa relación de los calores específicos a presión y a volumen constante, ¿eh? A presión constante, volumen constante, ¿sí? Es el que me va a caracterizar P por B a la gama. Es este mismo. El coeficiente de Poisson establece la relación entre las deformaciones transversales y longitudinales. Toda deformación específica en una determinada dirección provoca otra de signo contrario en las direcciones normales, cualquiera sea el estado de tensión de que se trate. La relación entre la deformación transversal y la longitudinal se denomina coeficiente de Poisson y se designa como mu, definida como la tercera constante elástica. Mu va a ser igual a la deformación transversal sobre la deformación longitudinal. Cuando deformo en una dirección, en la otra dirección se acorta. Y por eso es que este valor es menor que 1. El coeficiente de Poisson es un parámetro característico de cada material que indica la relación entre las deformaciones longitudinales y transversales en sentido perpendicular a la fuerza aplicada y las deformaciones en otras direcciones. Lo que estoy haciendo simplemente es, estoy interpretando de que el tensor de tensiones tiene distorsiones. No estoy usando bien los ejes principales. Miren qué es lo que sucede. Aplico una fuerza en la dirección X a este y paso a esta otra. Se ha deformado, pero también se ha deformado en la dirección Z y en la dirección Z. Es mucho más complejo, ¿no? Si sobre el cuerpo se aplica una fuerza de tracción en la dirección X, produce un alargamiento relativo de eta X, de la deformación a dirección X, en esa dirección, y un acortamiento relativo de este punto, estoy pasando a este punto, y lo mismo acá, de este punto estoy pasando a este otro punto, en las direcciones Y y Z, transversales a mu. Mu está comprendido entre 0 y 0,5. Su valor es de alrededor de 0,3 para materiales como el acero. Es bien interesante, porque más adelante vamos a ver que este valor va a depender de cómo obtengo el acero. En realidad decimos 0, pero en realidad es 0,33 y 0,27, 0,26. Y se va a mantener más o menos constante el 0,3 para un acero de procedencia de los hornos semiesmáticos. Es un excelente acero.
Pero ya se están dando cuenta. Mire, el E, módulo elástico longitudinal. El G, el módulo elástico transversal. El mu, el módulo o el coeficiente de Poisson que establece las relaciones entre las deformaciones longitudinales y transversales. Miren, Y, la deformación en Y en X y en Z en X. Entonces podríamos decir de que la deformación en la dirección Y va a ser igual que la dirección Z. Miren qué sucede. Si aplico la fuerza, miren lo que pasa. En una estoy comprimiendo y en las otras se están estirando. Si en las otras estoy estirando, las otras se van a comprimir. Las partículas al interior de un sólido no se mantienen en su sitio como resultado de las interacciones que se da entre ellas. Arriba, el sólido en reposo. En el medio, el sólido está sometido a la compresión y la repulsión entre las partículas se produce una fuerza recuperadora. Abajo, el sólido está sometido a la atracción y la atracción entre las partículas se traduce en la fuerza recuperadora. Deformación volumétrica. A la pucha. Si hay una dirección, una deformación en una dirección y hay deformaciones en las otras dos direcciones, por consiguiente hay una deformación volumétrica. Sea el cubo elemental de aristas con longitud unitaria, perteneciente a un sólido sujeto a un estado triple de tensión. Como consecuencia del mismo, el cubo se encuentra sujeto a deformaciones que modifiquen su volumen. ¿Sí? Y entonces, si tengo el cubo elemental, donde tengo de lado 1, 1, 1, volumen unitario, 1 por 1 por 1, 1, y si además lo deformo en la dirección X, uy, va a haber otras deformaciones asociadas en la dirección Y y en la dirección Z. Y eso es lo que queremos averiguar. El aumento de las longitudes de formaciones positivas por tratarse de longitudes unitarias, ellas corresponden directamente a las deformaciones específicas de formación a dirección X, Y y Z. Si el volumen es unitario, el volumen inicial del cubo elemental, el nuevo volumen luego de la deformación será B', que va a ser igual a 1 más la deformación en la dirección X por 1 más la deformación en Y más 1 por 1 más la deformación en la dirección Z. Si aplico este producto, ¿sí? Lo puedo desarrollar y lo puedo calcular, pero ¿y cuál ha sido el incremento del volumen? El incremento del volumen será este menos este. La variación será B' menos B, pero B es unitario, pero B' es todo esto. Y entonces empiezo a resolver. 1 por 1, 1. 1 por X, eta X, eta X. La deformación en la dirección Y por 1, deformación de Y. Acá hay un producto de la deformación en la dirección X por Y. Bien, están relacionados estos elementos. ¿Sí? Pero ahora me falta todavía multiplicar por este tercer multiplicador, tercer factor.
Entonces el incremento se sigue manteniendo, pero ahora tengo que multiplicar esto por esto, esto por esto, por esto, por esto, que es esto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hasta aquí. Y ahora tendría que multiplicar la deformación a dirección Z por esto, que es esto. Esto por esto es esto. Esto por esto es esto. Y esto menos 1. Pero menos 1 con menos 1 se va. Pero imagínense ustedes, si estoy deformando un infinitésimo, estos infinitésimos de orden superior, oh, ya me sabía. Quería esto. Estos términos se hacen cero. ¿Por qué se hacen cero? Porque un infinitésimo por otro infinitésimo es un infinitésimo de orden superior, más chiquito. Entonces es despreciable esto, 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 y peor todavía este otro. Entonces, ¿qué es lo que me queda como la deformación volumétrica? Este y este señor. Que ahora lo voy a borrar y lo voy a ver acá. Teniendo en cuenta que los productos de 2 o de 3 deformaciones específicas son despreciables con relación a una de ellas por tratarse de infinitesimos de orden superior, la ecuación anterior se transforma, lo que habíamos dicho, ¿no? Me va a quedar esto. ¡Wow! Dividiendo por B, obtenemos la deformación específica volumétrica por CB igual a 1, que está directamente relacionada con esta ecuación. La deformación volumétrica, eta sub B, va a ser igual a las deformaciones en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Esta expresión se corresponde a la primera, denominada primera invariante del tensor de formación, y en consecuencia podemos escribir de que la deformación volumétrica va a ser igual a la deformación, a la primera invariante, que va a ser igual a la suma en X, Y y Z, que va a ser equivalente a la dirección eta 1, eta 2. Wow. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esta deformación volumétrica? Que evidentemente, si lo veo en una dirección, la ley de Hooke se cumple. Pero cuando lo veo en dos direcciones, o en el plano o en el espacio, eso tengo que interpretar. Y es por eso que se trabaja con esta ley de Hooke generalizada. Supongamos nuevamente un cubo elemental de arista unitaria, cuyas caras se encuentran sujetas a las tensiones de las direcciones principales. Tengo que terminarlo, joven. No lo puedo dejar aquí a medias, porque después eh, eh, no, nos va a costar otra vez enganchar. Entonces, miren, acá tengo en las direcciones principales, en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Otra vez mi cubito elemental. Pero como consecuencia de las mismas, el cubo se deformará y sus aristas experimentales, alargamientos positivos o negativos, que por tratarse de longitudes unitarias, son deformaciones específicas en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Entonces, mire, ay, ay, ay. Las deformaciones en la dirección X, sino también en las direcciones X, Y y Z, en virtud del efecto del coeficiente de Poisson, lo podemos escribir. Mire, en la dirección X voy a tener la deformación, ¿sí? Que va a ser equivalente si aplico la ley de Hooke, va a ser igual al esfuerzo en la dirección X sobre el módulo elástico.
porque esto va a ser igual a esto por esto. De allí estoy sacando. Pero, pero, hay también un componente que va a deformarse producto de las solicitaciones en la dirección Z y en la dirección Y. A ver, espérenme un ratito. Uy. No, tengo que cambiarlo porque es muy grande los coeficientes Y y Z. Y esto yo lo tengo eh, en un archivo Word y son coeficientes. Sí, si ustedes lo entienden, no hay problema. Y lo mismo puedo hacer en la dirección Y. Fíjense, se produce una deformación producto de esto en la dirección esta, pero estos otros elementos son acortamientos. Y de la misma manera tengo en la dirección Z. Ahora miren, qué interesante que es. Si yo elijo solamente en las direcciones principales, esto quedaría 0. Y entonces puedo pensar de que esta deformación la voy a tener en una dirección, en 2 direcciones o en 3 direcciones, dependiendo si voy a buscar en una dirección, en un plano o en el espacio. Teniendo en cuenta que la deformación transversal es de signo contrario a la deformación longitudinal, análogamente utilizando para las otras 2 direcciones, resultaría que, fíjense, si saco el factor común de 1 del módulo elástico, me quedaría estos esfuerzos en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y este hijo de vecino Zavala cree que porque es universidad pública tiene el derecho de molestar, ¿no? Esto es una falta de respeto a ustedes, jóvenes. Porque yo sé que el docente se caga. Pero esto no está bien. Las anteriores ecuaciones constituyen la expresión de la famosa ley generalizada de Foucault. Los términos entre barras tienen las dimensiones de una tensión por ser el coeficiente de Poisson adimensional, porque es deformación transversal sobre deformación longitudinal. Si tienen la misma dimensión la longitudinal que la transversal, mu es un número, que lo podemos imaginar entonces 3 tensiones ideales actuando en las direcciones X, Y y Z de los ejes principales, capaces de originar las respectivas deformaciones específicas en la dirección de los ejes principales X y Z. Y lo podemos pensar de esta forma. Fíjense, si venimos de acá, esto lo llevamos a multiplicar, pero este producto de eta X por el módulo elástico es una tensión, que es lo que estoy expresándolo acá en forma matemática. Ahí está. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda esto en la primera, esto en la segunda y esto en la tercera.
Eso es lo que tengo que interpretarlo ahora acá. Y de la misma manera voy a pensar en la dirección Y y en la dirección Z. Con lo que las ecuaciones se transforman en esta. Al final se me transforma en esto. Pero ¿y esto qué es? Es la ley de Hooke. Que si tengo bien elegido, esto va a ser tensión, va a ser el modo elástico por deformación. Tengo para Y, tengo para X, para Y, para Z. Para el elástico, para el estado elástico plano, las expresiones de la ley generalizada de Hooke se simplifican. Voy a trabajar en X, Y. Ah, pero miren lo que quedó. La tercera lo he eliminado. Ahora voy a hacer para X. Voy a tener la deformación y voy a tener en la dirección X. Y para, claro, y para Z ya no hay Z. ¿Por qué? La deformación es Z ya cero. Ahí está la interpretación de la deformación volumétrica y la interpretación de la famosa ley generalizada de Hooke. Y entonces, si todavía persistimos en que ese tensor de tensión, si es un material isótropo, la misma deformación voy a tener, el mismo esfuerzo voy a tener en las tres direcciones y voy a asociar deformación. Entonces, como consecuencia de esto, es que el modelo se simplifica y nos lleva a una dimensión. Si esto es cero, porque lo hago coincidir todo en la dirección de X, no tengo componente Y. Esto se me vuelve Hooke. Y esto también. Ah, pero como es politrópico, y lo puedo hacer extensivo a la tercera dirección. Y entonces, de aquí, de la interpretación de esta ecuación generalizada de Hooke, es de que me va a permitir hacer el ensayo de tracción y entender toda la fenomenología de ese cuerpo sólido rígido y poder, como consecuencia de esta interpretación, hacer el diseño para que mis piezas puedan soportar la solicitación. Este es el problema y este es el tema central. Entonces, ese tensor de tensiones se va a convertir en un solo elemento. Y entonces, voy a hacer el ensayo de tracción. Y a partir de esa interpretación, es de que me va a permitir solucionar todo el problema de la resistencia de los materiales. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de todo esto? Miren las constantes elásticas, eh, cómo lo interpretamos, cómo vamos avanzando el módulo elástico, el módulo transversal, longitudinal, transversal, mu, el coeficiente de Poisson, K, o B, el volumétrico, y las otras dos, la termodinámica y la constante del Lambda, son casos muy específicos para determinados problemas. Pero ya conozco 4 de 6, entonces es más fácil solucionarlo todo. Esto lo he puesto porque son las solicitaciones que suceden. Miren qué interesante que es. Todo
es el área y cómo se perciben las deformaciones. Bien, voy a salir de acá. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a buscar mi lista de asistencia. Ahora sí, señor. El ingeniero Valdivia tenía ya todo. Sí, inclusive tengo el archivo donde están sus fotos. Aguirre Vázquez Rodrigo. Alba González Kevin Javier. Algarañaz Villarruel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Antesana Genio Víctor Andrés. Ansaldo Blackwood Carlos Rodrigo. Ibáñez. ¿Dónde está Ibáñez? Ibáñez. Joder, yo también voy a joder. Con rojo. Para que no quede duda.